Hola chicos, bienvenidos una vez más a la clase o materia de educación física. Recuerda, estamos ya la última semana, es en la en la semana de exámenes finales, donde ya prácticamente estamos ya despidiendo el año escolar. Así es que por este día lo que vamos a hacer es que voy a dar algún tema o terminar el tema que vimos anteriormente cuando hicimos el laboratorio. Ahora vamos a concluir con ese tema y voy a hacer un poquito de hincapié a algunas partes de lo que va a venir también en el examen. Entonces, si yo pues le menciono algo allí que usted tome nota, hágalo, porque eso prácticamente es lo que va a venir en el examen, o también lo que voy a añadir al examen, porque también voy a hacer las mismas preguntas que hice en el laboratorio y luego estas otras preguntas que voy a añadir, que serían quizás unas 10 preguntas más, para abarcar todo lo que es el tema que iniciamos sobre la expresión corporal, que es uno de los temas muy importantes para educación física, porque eso nos ayuda en todos los deportes que nosotros queramos practicar. Muy bien, vamos a dar inicio como lo hacemos siempre con una oración. Así que ustedes, ¿verdad? Ahí donde están, con sus ojos cerrados, vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos este momento. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Queremos pedirte que nos des sabiduría para recibir este tema, esta clase, que podamos entender cada punto de este tema. Y también, Señor, ayúdame a mí como maestro para poder desarrollar lo mejor posible. Ayuda a los chicos para que puedan tener buen resultado en los exámenes finales de cada materia que están haciendo en esta semana. Ayúdanos, oh Dios, a hallar gracia delante de ti, como también, Señor, a hallar gracia delante de los demás. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, el tema que se está desarrollando en esta semana de exámenes es una persona que haya gracia delante de las demás personas. Y la Biblia nos enseña que Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, dice que Él crecía en sabiduría, pero también en gracia, tanto para con Dios como también para con los hombres. Es bueno que nosotros hallemos gracia delante de los demás. Para hallar gracia delante de los demás, primero tenemos que ser amables. Recuerde eso muy bien. Tenemos que ser amables con todos, no importando si esta persona lo merece o la otra persona no, etcétera. Tenemos que ser amables con todos. Donde sea, podemos iniciar en casa, en la iglesia, en el colegio, en la calle, donde estemos nosotros debemos ser amables. Y segundo, debemos mostrar un espíritu de servicio. Tenemos que servir a todos. Eso es bien importante. Dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra que el que quería ser mayor que todos tenía que servir. Entonces, para que podamos hallar gracia delante de los demás y pues caigamos bien, esto va a ayudarnos no solamente en el área de estudio, sino que ya en el área laboral, cuando usted ya esté trabajando en algún tiempo futuro, le va a ayudar mucho mantener estas dos cualidades, amabilidad y actitud o espíritu de servicio. Eso le va a ayudar para que usted pueda caer bien, tal vez quizás no con todos, pero al menos con la mayoría, ¿verdad? Y entonces, como hijos de Dios, son cualidades que debemos tener. Muy bien, vamos entonces a continuar con lo que es el tema que estábamos desarrollando para cuando se realizó el laboratorio, y era la expresión corporal. Yo creo que pues es importante eso para, como lo dije, en educación física es utilizado mucho. Y el tema que vamos a desarrollar ahora, bajo ese mismo tema, es manifestaciones expresivas. Y obviamente están asociadas al movimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas manifestaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y expresamos, ¿verdad? Y lo hacemos utilizando nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahorita que yo estoy tratando la manera de utilizar mi mano para poder hablar o decir algunas cosas. Puede ser de que la utilicemos bien, puede ser que no, ¿verdad? Utilizamos los hombros, utilizamos las cejas, ¿verdad? Las alzamos, a veces cerramos los ojos.
Entonces todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, es utilizado para poder expresar y manifestar algunos sentimientos, cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ponga fecha si gusta allí y vaya tomando nota de lo que yo le mencione para que usted pueda luego, ¿verdad?, estudiar eso y luego sacar un buen resultado. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al tema que tenemos para ahora y es en cuanto a las manifestaciones expresivas. Bueno, si podemos definir un poquito sobre esto de las manifestaciones expresivas, yo creo que se dan principalmente en el campo de la expresión corporal, como lo acabo de mencionar, y esas expresiones que nosotros damos son el resultado de la percepción reflexiva y del movimiento también expresivo. Eso es importante que lo pueda anotar ahí. Si gusta puede escribir eso, que la percepción reflexiva y el movimiento expresivo son el resultado de la expresión corporal. Eso es importante que lo pueda tener ahí. Entonces voy a repetir y voy a armar un poquito mejor la frase. Las manifestaciones expresivas, todo lo que nosotros expresamos o manifestamos, se dan principalmente en el campo de la expresión corporal y obviamente son el resultado de la percepción reflexiva y el movimiento expresivo también. Por ejemplo, un niño logra tener conciencia de su propio cuerpo, ¿verdad? Dependiendo cómo vaya él desarrollándose. Por ejemplo, un niño de 1 año probablemente él tenga cierto conocimiento de su propio cuerpo y pueda expresar diferentes cosas de una manera muy diferente a un niño ya pues de 10 años o a un chico o ya un adolescente como usted puede expresarlo de otra manera. Y de la misma manera, ¿verdad? Ya un profesional, alguien que ya ha salido de la universidad y es profesional, ya puede expresarse de otra manera diferente. Entonces, gracias al desarrollo evolutivo, ¿verdad?, tanto del niño como del joven, el adulto, podemos nosotros lograr conciencia, ¿verdad?, de nuestro propio cuerpo, y eso nos va a posibilitar la expresión y la comunicación de una manera creativa y una también intencional, ¿verdad? Es decir, lo que yo quiero expresar, ¿verdad? A veces hay juegos que se hacen, ¿verdad?, con mimos, es decir, que tiene que estar haciendo algunas señas y el otro, ¿verdad?, tiene que adivinar para ver si es que puede lograr entender. Entonces, si usted quiere hacer, no sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, digamos, a ver quién adivina un tigre. ¿Cómo usted mostrar a una persona sin hablar, solamente con señas y su cuerpo que le adivine que es un tigre, ¿verdad? Entonces algunos pueden ser al hacerle como que va a morder o que va a rugir, otros pueden hacerle como que fuera la figura de un gato o propiamente como un tigre con cola, etcétera. Entonces, eso nos va ayudando, ¿verdad? Dependiendo del desarrollo que tenga. Por ejemplo, a un niño se le va a hacer más difícil, ¿verdad?, mencionar o que pueda mostrar a los demás, ¿verdad?, la figura de un tigre a que un muchacho, un adulto, en el caso de ustedes, ¿verdad?, se les va a hacer más fácil, van a tener más ideas por el desarrollo que se tiene. Podemos nosotros, ¿verdad?, aumentar nuestra creatividad en el momento de expresar o comunicar algo. Para muchos autores y, por ejemplo, maestros de educación física y otros personajes, las manifestaciones expresivas más significativas son las siguientes. Voy a mencionárselas y después vamos a ir viendo una por una de ellas. Entonces, las más significativas son primero el gesto, que es lo que nosotros utilizamos también. Yo lo utilizo en la clase, usted quizá cuando pasa a exponer también lo utiliza el gesto, la postura. Cuando hablo de la postura, no solamente estoy hablando de la postura, es decir, la posición o la figura que yo puedo tomar, si quizás un poco erguido, diferente, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Por ejemplo, la postura es como quizás la disposición suya, ¿verdad? Y luego vamos a verlo un poquito más adelante sobre la postura. También la mirada.
¿verdad? Con la mirada nosotros, por ejemplo, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y solamente con la mirada sabemos si ellos están un poquito tristes o están contentos, emocionados, etcétera. Entonces la mirada deja mucho que ver, ¿verdad? Por ejemplo, los psicólogos, para poder identificar algunos problemas de algunos chicos, adolescentes, etcétera, pues se fijan en su mirada, y entonces con la mirada ellos están diciendo, prácticamente están diciendo todo, ¿verdad? Lo que está pasando. Por ejemplo, cuando se hacen algunas preguntas, ahí usted puede decir si usted está diciendo la verdad, si usted está mintiendo, está omitiendo algo, si usted está diciendo la verdad parcial, ¿verdad? No está diciendo toda la verdad. Si usted tiene miedo, con la misma mirada uno puede demostrar si uno tiene miedo, etcétera, muchas cosas. Pero aparte de la mirada también, algunos personajes están mencionando también que puede ser el mimo, también se utiliza, ¿verdad? El mimo ya lo hemos visto quizás en algunos videos, etcétera. La danza también es utilizado desde tiempos antiguos, es utilizado la danza para poder demostrar la cultura y otras cosas más. Y también la expresión dramática, que vamos a ver algunos 3 puntitos de la expresión dramática, principalmente algunos juegos que podemos dar como ejemplo de la expresión dramática. Entonces eso es lo que vamos a estudiar ahorita uno por uno, ¿verdad? Así que no es necesario que lo anote así todo en orden, en lista, porque vamos a ir poco a poco uno por uno. Por ejemplo, empezamos rapidito ahí con el gesto. Y esto es importante, si gusta puede anotarlo por ahí, que el gesto es un movimiento expresivo del cuerpo de intensidad variable. Y esto refleja el sentimiento, escriba muy bien eso, ¿verdad? Refleja el sentimiento, el deseo y la emoción de una persona, de nosotros. Ya, con el gesto nosotros podemos mostrar algún sentimiento de odio, de dolor, de felicidad, de paz. Entonces, con el gesto nosotros podemos mostrar todo eso, los sentimientos. Pero no solamente los sentimientos, tiene que tomar nota de eso, sino que también el deseo. Vea lo que deseamos con nuestros gestos. Por ejemplo, si hay una manzana por ahí, ¿verdad? Y usted le está a una persona por allá y ahí está una manzana y usted quiere esa manzana, mejor le dice que le alcance esa manzana, ¿verdad? Que quiere esa manzana. Entonces, con su gesto, usted le está mencionando, ¿verdad? Lo que desea, lo que quiere. Y también la emoción de una persona, ¿verdad? Cuando está emocionado, el gesto, ¿verdad? Cuando hay una sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, si los regalos, algunos regalos, ¿verdad? Que ya va a ser Navidad y entonces en casa se abren algunos regalos y depende, algunos, por ejemplo, quizás, no sé, es un libro. Para algunos les va un libro, feliz, contento, pero otro, un libro, gracias. ¿Qué está diciendo ahí? Que prácticamente no le gustó, no era lo que esperaba, no le emociona para nada. Pero también, ¿verdad? Si hay algo que le emociona, hasta brinca y zapatea, contento y feliz, no importa la edad que tiene, pero está hasta zapateando y feliz, contento por lo que le han regalado. Entonces no se le olvide que el gesto refleja el sentimiento, el deseo, la emoción de la persona. También otro dato importante que debe de anotar usted ahí, que el gesto puede ser tanto voluntario como también puede ser involuntario, el gesto, ¿verdad? Por ejemplo, hay gestos que de repente quizás los hacemos y no lo pensamos en hacerlos, sino que son como un movimiento involuntario, pero a veces sí, uno lo hace con toda la intención y entonces es voluntario completamente. Muy bien, ese es el primero, que es el gesto. El segundo dijimos la postura. Y yo, como le mencioné al principio, ¿verdad? De la postura, no hablando, ¿verdad? De la manera que una persona se para, se siente, etcétera, sino que la postura, hablando, y eso puede escribirlo ahí, que es la disposición del cuerpo en relación a un sistema de referencia determinado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es lo que yo quiero mencionar en cuanto a esta postura, es prácticamente la imagen de la personalidad de la persona. Por ejemplo, voy a mencionar algunas funciones de la postura. Por ejemplo, en primer lugar, comunicar el contenido afectivo al sujeto. Por ejemplo, el miedo.
¿verdad? Yo puedo comunicar miedo a una persona, ¿verdad? O tengo una postura o disposición de miedo. También me doy a conocer a otros con algunas actitudes mías. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros de profesores, los maestros, conocemos a los chicos, aunque sin haber platicado. Por ejemplo, ustedes son testigos. Yo soy poco para poder conversar con ustedes un largo tiempo. Yo nunca voy a estar todo un recreo platicando con ustedes. Ustedes lo saben, decir nuevamente una broma por allí. Si ustedes son varoncitos, los chicos, nada más ahí el golpecito en el hombro, ¿verdad? De repente plática, si usted es señorita, y dependiendo, ¿verdad? Una media broma por ahí, pero no soy del que hablar y hablar y hablar y hablar mucho. Pero si yo me tomara la tarea de poder escribir algo sobre usted, yo lo puedo hacer. Porque sus actitudes me dejan mucho que ver a mí y me dicen todos los de usted. La actitud suya, por ejemplo, la manera que usted se sienta cuando está en clase, otra manera si usted está poniendo atención o no pone atención, cuando estoy en clase y usted está mirando hacia el pupitre, está quizás como pensando en otra cosa, etc. Entonces sus actitudes, en este sería su postura, sus actitudes, me dejan ver a mí la manera como usted es. Entonces eso es importante. A veces no tomamos en cuenta las actitudes, pero con esas actitudes nosotros estamos demostrando a los demás la manera que nosotros somos, ¿verdad? Eso es bien importante que usted lo tome en cuenta y puede tomar nota también por ahí. Con mis actitudes o con mi postura, ¿verdad? También puedo ofrecer información sobre mi estado de salud, el estado de ánimo que estoy, el grado de satisfacción cuando pues soy evaluado quizás en alguna tarea, en alguna exposición, y otras cositas más que podemos ver ahí. Pero eso es importante también, que podamos entender que nosotros cuando, dependiendo de la postura que tomamos y las actitudes que mostramos, ofrecemos información, ¿verdad?, sobre nosotros mismos. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Donde sea que estemos, la gente se va a dar cuenta cómo somos con solamente vernos cómo actuamos. Muy bien, el número 3 que vimos fue la mirada. Con la mirada pues decimos mucho, ¿verdad? Y algo que puede escribir usted sobre lo que es la mirada es que la mirada es la disposición, o más bien dicho, perdón, no es eso, ¿verdad? La mirada es un medio muy eficaz para la comunicación. Si usted escriba eso, porque esto sí creo que va a estar ahí en el examencito, ¿verdad? Que la mirada es un medio muy eficaz para la comunicación. Hay diferentes tipos de mirada y usted conoce la mirada de su papá y su mamá cuando está enojado, cuando está contento. Cuando usted le mira una mirada enojado, mejor ya no le dice nada y mejor se hace como que y ya se va por otro lado, porque usted ya sabe de que si usted continúa haciendo lo que está ahorita mencionando, diciendo, etcétera, o haciendo, va a terminar mal, con castigos, etcétera. Ya la mirada cambió, ya de nosotros también. Nuestros papás conocen nuestras miradas. Entonces, recuerde que la mirada es un medio muy eficaz para la comunicación y es implicativa ya que denota el estado emocional de nosotros. Con eso nosotros mostramos, mire, los médicos cuando van llegando ahí a emergencia, los enfermos y han tenido accidente y todo, primero le abren la vista para ver cómo están los ojitos ahí, ¿verdad? Si tiene las pupilas dilatadas o como no sé, ¿verdad? Entonces por ahí ya ellos identifican, ¿verdad? Como que si es que ha sido envenenamiento, si es que tiene alguna hemorragia interna, etcétera, con solo ver los ojitos ahí. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que notemos nosotros y también aprendamos que con la mirada nosotros podemos identificar el estado emocional y también, ¿verdad?, afectivo de una persona, ¿verdad?, en cualquier momento. Claro que va a ir cambiando dependiendo su estado emocional que esté. Con la mirada se refuerzan los mensajes verbales
y se mantiene activa la conversación. Por ejemplo, cuando usted está conversando con alguien y usted mantiene la mirada con esa persona, eso significa que hay una atención tanto de una persona con la otra. Pero, por ejemplo, si usted está bla, bla, bla y hablando con alguien y la otra persona está con el teléfono allí, ¿eso qué denota? Que no tiene interés en hablar con usted prácticamente, quizás. La mirada tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, quiero mencionar algunas funciones sobre esto de la mirada. Si usted ponga ahí funciones principales, ¿verdad?, que destacan la mirada. Y, por ejemplo, una de ellas es expresamos actitudes interpersonales. Es decir, como lo acabo de mencionar, cuando estamos en el teléfono, nuestro grado de atención a una persona, o también nuestra conducta, ¿verdad?, de amabilidad podría ser. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Porque con nuestra mirada hacia la otra persona estamos diciéndole que estamos interesados en lo que está hablando, lo que está diciendo. A veces todos, yo creo que todos tenemos ese error de muchas veces estar, y nosotros como maestros muchas veces lo hemos hecho con los alumnos. Bueno, que nos disculpen, por a veces quizás hacemos eso, estamos quizás en el teléfono o en la computadora o haciéndole, y está el chico a la par ahí, bla, mire profe que esto y lo otro, y habla, sí, y no le ponemos la atención y no le miramos su rostro. Entonces, de esa manera mostramos una atención. Entonces debemos nosotros hacer de esa manera. También otra función principal de la mirada es que regula la interacción comunicativa. Es decir, que pues podemos nosotros ahí regular, ¿verdad?, cómo estamos interactuando unos con otros. Otra función principal puede ser establecer y consolidar jerarquías entre los individuos. Por ejemplo, ¿verdad?, quién es la autoridad y así sucesivamente. Esto se da muchas veces en el ámbito militar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas películas, no sé si usted ha visto, donde algunas personas no pueden ni mirar a cierta autoridad porque entonces son castigados. Por ejemplo, en tiempo antiguo no podían mirar fijamente al rey, algunos reyes, porque si se les quedaba mirando al rey, entonces morían en ese mismo momento. Entonces, por ser la autoridad, no era permitido poder ver. Entonces, era importante desde tiempos antiguos este asunto de la mirada y era una de las funciones principales también. Muy bien, siguiente punto que estuvimos viendo es el mimo, ¿verdad? Recuerde que el mimo, anote eso, que el mimo es el arte de saber crear lo invisible a través de lo visible. Es decir, que sin hablar, sin tener objetos cerca, solo utilizando mis manos, mi cuerpo, mis manos, yo tengo que mostrar a los demás las cosas invisibles. Y es casi un poquito parecido, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 11 de la fe, ¿verdad? Que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el mimo trata la manera, ese es el arte de que el mimo tiene que hacer creer o tiene que darse a entender con sus propias manos, ¿verdad? Y es el lenguaje del gesto por excelencia, eso debe usted tenerlo en cuenta. Es el más claro intento de utilizar el lenguaje corporal. En el mimo se realiza con gestos claros. Algunos son gestos exagerados y otros son gestos muy precisos. Si usted escriba eso. En el mimo hay gestos muy claros, se utiliza o se realizan con gestos muy claros, con gestos muy exagerados y con gestos muy precisos. Y ese es para que puedan ser, dependiendo de lo que está mencionando o lo que quiere dar a demostrar, para que pueda ser captado, ¿verdad?, por el espectador y así lo pueda lograr entender el espectador. No es fácil. Algunos lo han intentado hacer este asunto del arte del mimo, pero no es fácil. Requiere mucho dominio y control, ¿verdad? Son cositas importantes. Para el mimo se requiere dominio y control. Muy bien, otro punto es la danza. Bueno, si hablamos de la danza
Es expresada, si gusta escriba eso, que es expresada a través del ritmo, número 1, número 2, la mímica y número 3, la coreografía. La danza, ¿verdad? Ha sido utilizada en los pueblos primitivos de aquellos tiempos como una representación de algunos símbolos. Por ejemplo, de guerra podría ser, religiosos, culturales. Por ejemplo, aquí usted sabe, ¿verdad? Hay danzas culturales como por ejemplo el carbonero y otros. Por ejemplo, si usted mira a alguien vestido, ¿verdad? Como aquellos pasados, nuestros antepasados, y comienza a bailar con un brincado, un ritmo, poniendo un pie aquí, el otro pie allá y así, moviéndose un lado a otro, sin escuchar la música, ya uno oye, pues está bailando el carbonero, ¿verdad? Entonces, ¿qué está manifestando? Una cultura. Por medio de la danza podemos nosotros expresar también cultura, guerra, etcétera, y otras cosas por ahí. Eso debe de usted tomarlo allí en cuenta. Y luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la expresión dramática. Dentro de la expresión dramática se encuentran 3 tipos de juegos. Por ejemplo, está el juego simbólico, el juego dramático y está el juego escénico también. Por ejemplo, si hablamos del juego simbólico, por ejemplo, el juego simbólico va a ser natural y espontáneo. Si gusta, escriba eso. El juego simbólico es natural y espontáneo. Es decir, que representamos, ¿cómo le puedo mencionar? Con el juego simbólico representamos objetos o personajes reales, ¿verdad? A través de otros que tal vez están tomando el mismo significado. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, yo creo que todos, no sé si usted lo ha hecho, pero creo que todos lo hemos hecho. Una escoba. Para muchos una escoba ha sido un símbolo de un caballo. Ya, todo así agarrado el caballo, ¿verdad? O en este caso la escoba, y ya luego uno se sube a la escoba, ¿verdad? Ahí arrastrando, y uno va haciéndole como que va encima de un caballo. No sé si usted lo ha hecho, pero yo creo que la mayoría o todos han realizado ese juego. Ese sería el ejemplo de un juego simbólico, ¿verdad? Si gusta tomar nota por ahí, ¿verdad? El ejemplo de un juego simbólico es como, por ejemplo, una escoba, utilizarla como que si fuera un caballo, ¿verdad? Ese sería un buen ejemplo de un juego simbólico. Y por ejemplo, ya del siguiente juego que yo lo acabo de mencionar, el juego dramático, es la representación, si usted escriba eso, el juego dramático es la representación de una situación. Es donde, y eso puede tomarlo también, donde se imita la realidad. No es la realidad, pero sí se está imitando la realidad. Es decir, que en el juego dramático aparecen ya algunas reglas sencillas, pero se necesita una cierta organización, aunque no se necesita una secuencia temporal, pero sí es importante tener una buena actitud para coordinar y estimularse uno con otro, porque recuerde que ya va en grupo. El juego simbólico, pues eso, cualquiera lo puede jugar solito y todo, pero ya el juego dramático, pues ya implica ya un conjunto de integrantes, ya varios integrantes, y ya entonces ya tiene que haber una coordinación, por ejemplo, fútbol, básquetbol, etcétera. Esos juegos que usted ya sabe que necesita una coordinación y que cada uno respete su propia posición, etcétera, para que puedan lograr su objetivo. Y por último, el juego escénico, ¿verdad? Si gusta puede escribir ahí que en el juego escénico es en realidad un juego teatral en el que se representan, si vos escriba eso, en el que se representan argumentos con una acción y diálogos previamente preparados para poder ser mostrados a otras personas. Recuerde que esto se trabaja en grupo, por ejemplo, ustedes lo hacen en lenguaje. Por ejemplo, si ustedes van a ensayar para dramatizar una obra, o no sé, o por el momento no se ha estado haciendo eso en este año, pero en años pasados sí se ha realizado eso, se ha dramatizado. Entonces todo eso que requiere una preparación, y eso sería como un juego escénico también. Muy bien, si usted ha ido tomando nota de lo que le he mencionado y de lo que hemos sobresaltado, pues eso le va a ayudar para su examen final.
Con esto concluimos lo que es el tema de la expresión corporal. Y bueno, espero que usted tome el tiempo para ver el video. Son 30 minutos, prácticamente lo que dura una clase. Son 30 minutos nada más. Así es que tome tiempo para ver el video y así usted puede incluso sacarse 10. Recuerde, si usted dice, mire, ¿y qué es lo demás que viene? No solamente vendrá esto en el examen, sino que también las preguntas de laboratorio. Si no se recuerda de las preguntas de laboratorio, allí mismo en Classroom usted puede ir a YouTube a ver el video anterior, ¿verdad? Para que usted pueda también ver ambos y así usted pueda sacarse 10 en su examen. Un dato importante es, como no hicimos la semana pasada actividad integradora, la nota que usted saque en el examen final, ahí usted voy a duplicar esa nota, es decir que si usted tiene 8, pues en la actividad voy a ponerle 8 también. Entonces, si usted tiene 10 en el examen, pues fácil, ¿verdad? Le está saliendo fácil. Solo lo que tiene que hacer es ver todo el video, tomar las notas y luego realizar su examen. Muy bien, un gusto haber sido maestro de educación física en este año, no como quisiéramos, presencial. Espero que este año que viene lo hagamos presencial, al menos para que podamos también practicarlo y no solamente teoría, sino que mayormente práctica. Muy bien, que Dios les bendiga. Nos miramos luego.